Hoy quiero compartirte una historia que va a cambiar completamente la manera en que entiendes el verdadero significado de la amistad. Te aseguro que lo que vas a escuchar te va a llegar al alma, porque habla de algo que todos hemos vivido pero que pocos comprenden realmente. En las montañas más altas de los Andes, donde el aire es tan puro que cada respiración parece un regalo, vivía un cóndor anciano llamado Amaru. Sus alas, que alguna vez dominaron los cielos más vastos, ahora apenas podían sostenerlo en vuelos cortos. Pero lo que realmente pesaba sobre él no era la edad de su cuerpo, sino la soledad que había acumulado durante décadas de vida. Amaru había sido testigo de generaciones enteras de animales que llegaron a su vida como compañeros, pero que se marcharon cuando ya no necesitaban su sabiduría o su protección. Había compartido su conocimiento sobre las corrientes de aire, había guiado a jóvenes aves perdidas de vuelta a casa, había ofrecido refugio en las tormentas más terribles. Pero una y otra vez, cuando las crisis pasaban, cuando el peligro se alejaba, aquellos a quienes había ayudado simplemente desaparecían, como si su presencia fuera solo necesaria en los momentos difíciles. Por eso, Amaru había desarrollado una coraza invisible alrededor de su corazón. No porque fuera malo o resentido, sino porque había aprendido que confiar completamente en otros era sinónimo de dolor. Aún así, en lo más profundo de su ser, guardaba una esperanza silenciosa de encontrar a alguien que lo valorara no solo por lo que podía ofrecer, sino por quien era realmente. Muy lejos de allí, en los valles verdes que se extendían al pie de la montaña, vivía una pequeña vizcacha llamada Nina. Su mundo se limitaba a las cuevas rocosas donde había nacido, los pastizales que conocía de memoria y las mismas rutinas que repetía día tras día. Pero Nina tenía un corazón inquieto. Soñaba con conocer las cumbres nevadas que veía a lo lejos, imaginaba cómo se sentiría el viento a las alturas y se preguntaba qué secretos guardaban esos lugares que parecían tocar el cielo. Sin embargo, Nina nunca había salido de su valle. Su familia le había enseñado que el mundo de arriba era peligroso, lleno de depredadores y condiciones imposibles para una criatura pequeña como ella. Pero esa advertencia, en lugar de frenarla, solo alimentaba más su curiosidad. Quería descubrir por sí misma si realmente era tan frágil como todos creían, o si tenía la fuerza necesaria para explorar lo desconocido. Una mañana de primavera, cuando el sol pintaba las montañas de dorado, Nina tomó una decisión que cambiaría su vida para siempre. Empacó algunas semillas en una bolsita hecha de fibras vegetales, se despidió en silencio de su valle natal y comenzó a ascender por senderos que nunca antes había recorrido. El camino era más difícil de lo que había imaginado. Sus pequeñas patas, acostumbradas a terreno plano, temblaban con el esfuerzo de trepar por rocas escarpadas. El aire se volvía más delgado con cada metro que subía, y más de una vez tuvo que detenerse para recuperar el aliento. Pero algo dentro de ella la impulsaba a continuar, una fuerza que era más poderosa que el miedo o el cansancio. Cuando el sol estaba en lo más alto, Nina llegó a una meseta rocosa donde se alzaba un árbol solitario de hojas plateadas. Era un lugar hermoso, pero extrañamente silencioso. Fue allí donde sus ojos se encontraron con los de Amaru. El cóndor descansaba sobre una rama gruesa, con las alas plegadas y la mirada perdida en el horizonte. Al principio, ninguno de los dos se movió. Nina sintió un escalofrío de miedo al ver el tamaño imponente del ave, mientras que Amaru observó con sorpresa a esa pequeña criatura que había llegado tan lejos de su hábitat natural. ¿Estás perdida, pequeña?, preguntó Amaru con una voz que sonaba como el eco del viento entre las rocas. Nina tragó saliva y respondió con más valentía de la que realmente sentía: «No estoy perdida. Estoy explorando». Amaru inclinó la cabeza, intrigado. Hacía años que no escuchaba esa palabra dicha con tanta determinación. Explorar había sido también su pasión cuando era joven, antes de que las decepciones lo convirtieran en un ermitaño de las alturas. «¿Y qué es lo que buscas explorando?», preguntó, sin sonar burlón sino genuinamente curioso. «Quiero saber cómo se ve el mundo desde arriba», respondió Nina. «Quiero saber si soy lo suficientemente fuerte para llegar a lugares que otros dicen que son imposibles». Algo en esas palabras tocó una fibra sensible en el corazón del cóndor.
Reconoció en Nina la misma sed de descubrimiento que él había tenido décadas atrás, pero también vio la ingenuidad peligrosa de quien no conoce los riesgos reales de la montaña. El camino hacia la cima es traicionero, dijo Amaru. Hay tormentas que aparecen sin aviso, precipicios ocultos por la niebla, y temperaturas que pueden congelar a una criatura pequeña en cuestión de minutos. En lugar de desanimarse, Nina preguntó, ¿tú conoces esos caminos? Los conozco mejor que nadie, admitió Amaru. Entonces, ¿podrías enseñarme? La pregunta salió de los labios de Nina antes de que pudiera pensarla 2 veces. Amaru se quedó en silencio durante lo que parecieron horas, aunque fueron solo unos segundos. En su mente se agitaban recuerdos de todas las veces que había ayudado a otros, solo para ser abandonado cuando ya no lo necesitaban. Pero también resonaba algo diferente en la voz de Nina, una sinceridad que hacía mucho tiempo no escuchaba. ¿Por qué debería hacerlo?, preguntó finalmente. Nina lo miró directamente a los ojos y respondió, porque creo que tú también necesitas compañía, igual que yo necesito un guía. Esas palabras fueron como un rayo que atravesó todas las defensas que Amaru había construido a lo largo de los años. Nadie, absolutamente nadie, le había dicho jamás que él también podía necesitar algo. Siempre había sido el que daba, el que enseñaba, el que protegía. Nunca alguien había reconocido que detrás de su sabiduría y su fuerza, había también soledad. ¿Cómo sabes eso?, preguntó Amaru, con la voz ligeramente quebrada. Porque yo también he estado sola mucho tiempo, respondió Nina. Y reconozco esa mirada. Fue en ese momento cuando algo cambió entre ellos. No fue una amistad instantánea ni un amor a primera vista. Fue el reconocimiento mutuo de 2 almas que habían cargado con su soledad durante demasiado tiempo y que, de alguna manera inexplicable, habían encontrado la una en la otra una oportunidad de sanar. Está bien, dijo Amaru después de un largo silencio. Te enseñaré los caminos de la montaña. Pero tendrás que prometerme que seguirás exactamente mis instrucciones. Un paso en falso aquí arriba puede ser fatal. Nina asintió con toda la seriedad de la que fue capaz, y así comenzó una amistad que ninguno de los dos había esperado encontrar. Los días siguientes fueron una revelación para ambos. Amaru redescubrió la alegría de compartir sus conocimientos con alguien que realmente los valoraba, no solo como información útil, sino como regalos preciosos de sabiduría. Nina, por su parte, encontró en Amaru no solo un maestro, sino un compañero que entendía su hambre de descubrimiento sin juzgarla por ser diferente. Juntos exploraron cuevas escondidas donde los cristales brillaban como estrellas. Amaru le enseñó a Nina a leer las señales del clima en el comportamiento de las nubes, a encontrar agua dulce en lugares aparentemente áridos, y a refugiarse cuando las tormentas amenazaban con desatar su furia. Nina, a cambio, le trajo a Amaru una energía y una perspectiva fresca que había perdido hacía mucho tiempo. Le hacía preguntas que él nunca se había formulado y lo desafiaba a ver su propio mundo con ojos nuevos. Por las noches, se refugiaban en una cueva amplia que Amaru había acondicionado a lo largo de los años. Allí, a la luz tenue de las estrellas que se filtraba por la entrada, Nina escuchaba las historias del cóndor sobre tierras lejanas que había visitado en su juventud, sobre otras montañas que se alzaban como gigantes durmientes en el horizonte, y sobre los secretos que guardaba el viento cuando uno sabía cómo escucharlo. Amaru, por primera vez en décadas, no se sentía como un maestro solitario compartiendo conocimiento con un estudiante temporal. Se sentía como un amigo verdadero, alguien cuya compañía era valorada por sí misma, no solo por lo que podía ofrecer. Si estás disfrutando esta historia tanto como yo al contarla, suscríbete al canal Sabiduría en Voces para no perderte las próximas historias que van a tocar tu corazón. Semanas pasaron volando. Nina se había vuelto más hábil en la montaña, más fuerte, más confiada en sus propias capacidades. Amaru, por su parte, había recuperado algo de la vitalidad de su juventud. Sus ojos brillaban de nuevo con curiosidad, y hasta sus vuelos parecían más largos y elegantes. Pero como suele suceder en la vida real, la felicidad perfecta rara vez dura para siempre. Una mañana, Nina despertó sintiendo una pesadez extraña en el pecho.
Al principio pensó que era solo cansancio por las exploraciones intensas de los días anteriores, pero conforme avanzaba el día, se dio cuenta de que algo no estaba bien. No le dijo nada a Amaru, pensando que se le pasaría. No quería preocuparlo ni arruinar los planes que tenían para explorar una nueva ruta hacia la cumbre más alta. Pero esa noche, mientras Amaru dormía, Nina sintió que la fiebre comenzaba a apoderarse de su pequeño cuerpo. Para la mañana siguiente, Nina ya no pudo ocultar su condición. Temblaba incontrolablemente y apenas podía mantenerse en pie. Amaru se despertó y la encontró acurrucada en un rincón de la cueva, con los ojos vidriosos y la respiración laboriosa. El pánico se apoderó del cóndor. En todos sus años de vida, nunca había sentido un miedo tan profundo como el que sintió en ese momento. No era solo preocupación por un compañero enfermo, era el terror absoluto de perder a la única criatura que había llegado a importarle realmente. Sin perder un segundo, Amaru desplegó sus alas y voló hacia las partes más bajas de la montaña, buscando las hierbas medicinales que había aprendido a identificar a lo largo de su vida. Voló más rápido y más lejos de lo que había volado en años, luchando contra el viento, ignorando el dolor en sus articulaciones envejecidas. Cuando regresó a la cueva con un pico lleno de plantas curativas, encontró a Nina aún más débil. Con una delicadeza que contrastaba con su imponente tamaño, Amaru preparó infusiones, aplicó compresas húmedas y cubrió a Nina con sus propias plumas para mantenerla caliente. Durante 3 días y 3 noches, Amaru no se separó ni un segundo del lado de su pequeña amiga. Le susurraba historias suaves para calmarla cuando deliraba por la fiebre, le daba agua gota a gota cuando apenas podía tragar, y la vigilaba con una intensidad que rayaba en la desesperación. En los momentos más críticos, cuando parecía que Nina podría no sobrevivir, Amaru se encontró hablándole a fuerzas que no entendía completamente, rogando, suplicando que no se llevaran a la única criatura que había logrado quebrar la coraza de soledad que había construido alrededor de su corazón. «Por favor, pequeña», le susurraba al oído. «No me dejes solo otra vez. No cuando por fin entiendo lo que significa tener un verdadero amigo». Y Nina, en sus momentos de lucidez, podía ver en los ojos de Amaru algo que nunca antes había visto en nadie: amor incondicional. No el amor de quien espera algo a cambio, ni el amor de quien calcula beneficios, sino el amor puro de quien se preocupa por otro ser simplemente porque existe y porque su existencia ha hecho que el mundo sea un lugar menos solitario. El cuarto día, la fiebre cedió. Nina abrió los ojos con claridad por primera vez en días y encontró a Amaru dormido junto a ella, con una de sus alas extendida protegiéndola del frío. Las plumas del cóndor estaban despeinadas por la falta de cuidado personal, y había círculos oscuros alrededor de sus ojos, evidencia de las noches sin dormir. «Amaru», susurró Nina con voz ronca. El cóndor despertó inmediatamente, como si hubiera estado esperando ese sonido durante una eternidad. «¿Cómo te sientes?», preguntó, tratando de ocultar la emoción en su voz. «Como si hubiera estado al borde de algo muy oscuro y tú me hubieras traído de vuelta», respondió Nina. Amaru cerró los ojos y sintió que una lágrima rodaba por su rostro. Era la primera vez en décadas que lloraba, no de tristeza sino de alivio y gratitud. «Pensé que te perdía», admitió. «Nunca», respondió Nina con toda la firmeza que pudo reunir. «Los verdaderos amigos no se van así de fácil». La recuperación de Nina fue gradual pero constante. Amaru se mantuvo a su lado durante cada paso del proceso, ajustando el ritmo de sus exploraciones a las necesidades de su amiga, celebrando cada pequeño avance como si fuera una victoria monumental. Pero el universo, con su sentido del humor cruel, tenía preparada otra prueba para su amistad. Una tarde, mientras Nina descansaba en la cueva y Amaru buscaba comida en las cercanías, una águila dorada se posó cerca del cóndor. Era una criatura elegante y astuta, conocida en toda la región por su habilidad para manipular situaciones a su favor. «Veo que has encontrado una nueva mascota», dijo la águila con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Nina es mi amiga, no mi mascota», respondió Amaru, inmediatamente desconfiado del tono de la conversación. Por supuesto», continuó la águila. «Es solo que, bueno,
He escuchado algunas conversaciones interesantes últimamente. Amaru se tensó. ¿Qué tipo de conversaciones? Oh, nada importante realmente, dijo la águila, fingiendo desinterés mientras se limpiaba las plumas con el pico. Solo algunos animales del valle comentando cómo esa pequeña vizcacha presume de tener al gran Amaru como su sirviente personal. Eso es mentira, dijo Amaru inmediatamente. Probablemente lo sea, concedió la águila. Pero ¿sabes cómo son los rumores? Una vez escuché a un grupo de vizcachas riéndose sobre cómo Nina había encontrado la manera perfecta de tener un guardaespaldas gratuito. Decían que era muy lista, fingiendo amistad para obtener protección y conocimiento sin dar nada a cambio. Cada palabra era como un dardo envenenado que se clavaba en las viejas heridas de Amaru. Todos sus miedos, todas sus experiencias pasadas de ser usado y abandonado, comenzaron a rugir en su interior como una tormenta. «Estás mintiendo», dijo, pero su voz sonaba menos convincente. «Tal vez», respondió la águila, alzando vuelo. «O tal vez deberías preguntarte por qué una criatura tan pequeña e indefensa buscaría la amistad de alguien tan poderoso como tú. ¿Realmente crees que es casualidad?» Y con esas palabras venenosas, la águila desapareció en el cielo, dejando a Amaru solo con sus pensamientos y sus demonios internos. Durante los días siguientes, Amaru comenzó a observar cada gesto de Nina con una desconfianza que crecía como una sombra. Cuando ella le pedía que la ayudara a alcanzar algo, él se preguntaba si realmente lo necesitaba o si solo lo estaba usando. Cuando ella se acurrucaba cerca de él para mantenerse caliente, él se cuestionaba si era afecto genuino o conveniencia calculada. Nina, que había aprendido a leer el lenguaje corporal de su amigo durante las semanas que habían pasado juntos, notó inmediatamente el cambio. Amaru se había vuelto distante, respondía con monosílabos, y ya no iniciaba conversaciones como solía hacer. ¿Te pasa algo?, le preguntó una tarde, después de días de notar su comportamiento extraño. No me pasa nada, respondió Amaru, pero su tono era frío como el viento de la montaña en invierno. Nina sintió una punzada de dolor en el pecho, diferente al dolor físico de su reciente enfermedad. Era el dolor emocional de ver a alguien que amas retirarse sin explicación. Si hice algo malo, dímelo, insistió Nina. Podemos hablar de lo que sea. Pero Amaru, atrapado en la espiral de sus propias inseguridades y heridas pasadas, no pudo ver la sinceridad en los ojos de Nina. Solo veía lo que la águila había plantado en su mente, manipulación disfrazada de inocencia. No hiciste nada malo, mintió. Solo creo que es tiempo de que cada uno siga su camino. Las palabras cayeron sobre Nina como rocas de una avalancha. No podía creer lo que estaba escuchando. Después de todo lo que habían compartido, después de la manera en que Amaru la había cuidado durante su enfermedad, después de todas las noches de historias y sueños compartidos, ¿cómo podía decirle que era momento de separarse? No entiendo, susurró Nina, con la voz quebrada. Pensé que éramos amigos de verdad. Tal vez me equivoqué sobre lo que significaba eso, respondió Amaru, odiándose a sí mismo por cada palabra pero incapaz de detener el veneno que la águila había plantado en su corazón. Nina lo miró durante un largo momento, buscando alguna señal del Amaru que había conocido, del amigo que había velado su sueño cuando estaba enferma, del compañero que había compartido sus secretos más profundos. Pero todo lo que vio fue frialdad y rechazo. Sin decir otra palabra, Nina recogió sus pocas pertenencias y comenzó a descender por el sendero de la montaña. Cada paso la alejaba no solo físicamente de Amaru, sino emocionalmente del lugar más seguro y feliz que había conocido en su vida. Amaru la vio partir desde la entrada de la cueva, luchando contra cada instinto que le gritaba que corriera tras ella, que le explicara, que le dijera la verdad sobre sus miedos. Pero el orgullo y las viejas heridas fueron más fuertes que su corazón, y la dejó ir. Los días que siguieron fueron los más largos y vacíos que Amaru había experimentado jamás. La cueva, que había sido un refugio acogedor lleno de conversaciones y risas, se convirtió en un eco hueco de soledad. Cada rincón le recordaba a Nina, el lugar donde ella se acurrucaba para dormir, la piedra donde se sentaba para escuchar sus historias,
el pequeño espacio donde guardaba sus tesoros encontrados. Nina, mientras tanto, había regresado a su valle natal, pero descubrió que ya no encajaba en el mundo que había dejado atrás. Había cambiado demasiado durante su tiempo en las montañas. Sus parientes la encontraban extraña, obsesionada con historias de alturas y aventuras que no podían entender. Sus antiguos amigos se sentían incómodos con la nueva confianza que había desarrollado, con la manera en que hablaba de lugares que ellos nunca se atreverían a visitar. Pero más que eso, Nina llevaba consigo el dolor constante de haber perdido la amistad más significativa de su vida sin entender realmente por qué. Cada atardecer, miraba hacia las montañas y se preguntaba qué había hecho mal, en qué momento había fallado como amiga. Semanas pasaron. Tanto Amaru como Nina intentaron seguir con sus vidas, pero ambos cargaban con un vacío que nada parecía poder llenar. Amaru intentó convencerse de que había hecho lo correcto, que se había protegido de otra decepción inevitable. Nina trató de adaptarse nuevamente a la vida en el valle, de encontrar satisfacción en las rutinas simples que antes le habían bastado. Pero ninguno de los dos logró engañarse por completo. Un día, un viejo búho que había observado toda la situación desde el principio, decidió intervenir. Era una criatura sabia que había vivido lo suficiente como para reconocer el amor verdadero cuando lo veía, y también para identificar la interferencia maliciosa cuando se presentaba. El búho voló primero hasta el valle, donde encontró a Nina sentada junto a un arroyo, mirando melancólicamente hacia las montañas. «He escuchado que perdiste un buen amigo», dijo el búho sin preámbulos. Nina se sobresaltó, pero luego asintió tristemente. «Pensé que lo era, pero me equivoqué». «O tal vez alguien más se equivocó», sugirió el búho. Nina lo miró con curiosidad. «¿Qué quieres decir?» «He visto a muchos amigos verdaderos a lo largo de mi vida», explicó el búho. «Y también he visto cómo los enemigos de la amistad trabajan. La duda, la manipulación, el veneno de las palabras malintencionadas. ¿Estás segura de que tu amigo te rechazó por voluntad propia, o crees que alguien pudo haber plantado semillas de desconfianza en su corazón?» Las palabras del búho resonaron en Nina como campanas de verdad. Recordó el cambio súbito en el comportamiento de Amaru, como había pasado de ser cariñoso y protector a ser frío y distante sin ninguna explicación lógica. «¿Crees que alguien le mintió sobre mí?», preguntó Nina. «Creo que un corazón que ha sido herido muchas veces puede ser vulnerable a las mentiras que confirman sus peores miedos», respondió el búho sabiamente. «Pero si eso es cierto, entonces él no confió en mí», dijo Nina, sintiendo una nueva oleada de dolor. «O tal vez», dijo el búho gentilmente, «confió demasiado en las voces equivocadas porque había aprendido a no confiar en su propio corazón». Después de su conversación con Nina, el búho voló hacia las montañas, donde encontró a Amaru en un estado aún más lamentable que la vizcacha. El gran cóndor había dejado de cuidar su plumaje, apenas comía, y pasaba días enteros sin moverse de la rama más alta de su árbol solitario. «Te ves terrible», observó el búho sin rodeos. «Me siento terrible», admitió Amaru. «¿Y eso por qué? Pensé que te habías librado de una amiga falsa». Amaru levantó la cabeza bruscamente. «¿Cómo sabes sobre...?» «Sé muchas cosas», interrumpió el búho. «Por ejemplo, sé que una cierta águila dorada ha estado presumiendo por todo el territorio sobre cómo logró separar al gran Amaru de su pequeña amiga con unas cuantas mentiras bien colocadas». El mundo de Amaru se tambaleó. «¿Mentiras?» «Por supuesto que mentiras», dijo el búho con paciencia. ¿Realmente pensaste que esa pequeña criatura que arriesgó su vida subiendo montañas solo para conocer el mundo, que se quedó a tu lado durante semanas sin pedir nada más que tu compañía, que te cuidó cuando estabas triste igual que tú la cuidaste cuando estaba enferma, era capaz de la manipulación calculada que te describió esa águila? Cada palabra del búho era como un martillo golpeando los muros de autoengaño que Amaru había construido. De repente, todos los recuerdos que había tratado de reinterpretar como manipulación regresaron a su verdadera forma, momentos de amistad genuina, de cariño sincero, de conexión real. «Dios mío», susurró Amaru. «¿Qué he hecho?». «Lo que hacen muchos que han sido heridos antes»,
respondió el búho compasivamente. Protegiste tu corazón tan ferozmente que terminaste dañando lo único que podría haberlo sanado realmente. ¿Crees que Nina me perdonaría?, preguntó Amaru, con la voz quebrada por la esperanza y el miedo. Solo hay una manera de averiguarlo, respondió el búho. Sin perder otro segundo, Amaru desplegó sus alas y voló hacia el valle más rápido de lo que había volado en su vida. El viento silbaba a su alrededor mientras descendía por las laderas rocosas, cruzaba ríos y bosques, guiado únicamente por la urgencia desesperada de encontrar a Nina y explicarle todo. La encontró al atardecer, sentada en la misma piedra junto al arroyo donde había hablado con el búho. Cuando Nina vio la silueta de Amaru recortada contra el cielo dorado, su corazón dio un salto que mezcló alegría y dolor a partes iguales. Amaru aterrizó torpemente, sus patas temblando no por el cansancio del vuelo, sino por la emoción y la incertidumbre. Por un momento, ninguno de los dos habló. Se miraron a través de la distancia que separaba dos corazones que habían sido lastimados por el malentendido. Nina, comenzó Amaru, con la voz ronca por la emoción. Fui un idiota. ¿Por qué viniste?, preguntó Nina, tratando de protegerse del dolor de una posible nueva decepción. Porque me dijeron mentiras sobre ti y yo las creí porque tenía miedo, confesó Amaru. Tenía miedo de que fueras como todos los demás, que me usaras y luego me abandonaras. Tenía tanto miedo que preferí alejarte yo primero antes de arriesgarme a que tú me lastimaras. Nina sintió que las lágrimas comenzaban a brotar de sus ojos. ¿Qué tipo de mentiras? Amaru le contó todo, la conversación con la águila, las dudas que había plantado, la manera en que había reinterpretado todos sus recuerdos felices como evidencia de manipulación. Nunca te usé, susurró Nina cuando él terminó. Eres mi mejor amigo. El único que me ha entendido realmente. Lo sé, dijo Amaru, acercándose lentamente. Ahora lo sé. Y siento mucho haber dudado de ti, haber lastimado algo tan hermoso por mis propios miedos. Me dolió tanto, admitió Nina. No entendía que había hecho mal. No hiciste nada mal, la tranquilizó Amaru. Fui yo quien estuvo mal. Fui yo quien no confió en lo que teníamos. Se quedaron en silencio por un momento, procesando el dolor que habían causado y recibido, pero también la esperanza que comenzaba a renacer entre ellos. ¿Crees que podríamos intentarlo de nuevo?, preguntó Amaru finalmente. Nina lo miró a los ojos, esos ojos que había aprendido a leer como páginas de un libro querido, y vio en ellos no solo arrepentimiento sino también amor verdadero. Vio al amigo que la había cuidado cuando estaba enferma, al compañero que había compartido sus secretos más preciados, al ser que había hecho que su mundo fuera infinitamente más grande y más hermoso. Los verdaderos amigos siempre merecen una segunda oportunidad, respondió Nina con una sonrisa que iluminó todo su rostro. El abrazo que se dieron en ese momento fue diferente a cualquier muestra de afecto que hubieran compartido antes. Fue el abrazo de dos almas que habían atravesado el fuego de la separación y la duda, y que habían emergido del otro lado con una comprensión más profunda de lo que realmente significa amar a alguien. Cuando se separaron, Amaru dijo, «Hay algo que quiero prometerte. Nunca más voy a dejar que el miedo sea más fuerte que la confianza que tengo en ti. Y si alguien trata de envenenar mi mente con mentiras sobre nuestra amistad, voy a venir directamente a ti para escuchar tu versión». «Y yo te prometo», respondió Nina, «que nunca voy a darte motivos para dudar de mi cariño. Y si alguna vez sientes miedo o inseguridad, quiero que me lo digas para que podamos enfrentarlo juntos». Regresaron juntos a las montañas esa misma noche, volando bajo las estrellas en un silencio que ya no era incómodo sino lleno de paz. La cueva que había sido un lugar de soledad y remordimiento para Amaru se transformó nuevamente en un hogar lleno de calidez y conversación. Pero esta vez, su amistad tenía una profundidad diferente. Habían aprendido que el amor verdadero no es la ausencia de conflicto, sino la capacidad de trabajar juntos para superarlo. Habían descubierto que la confianza no significa nunca tener dudas, sino elegir la comunicación honesta por encima del miedo y la suposición. Los meses que siguieron fueron los más felices que tanto Amaru como Nina habían experimentado jamás. Continuaron explorando juntos,
Pero ahora sus aventuras tenían un sabor diferente. No solo estaban descubriendo nuevos lugares, sino redescubriendo el milagro de tener a alguien que los conocía completamente y los amaba exactamente como eran. Amaru le enseñó a Nina a leer las corrientes de aire como si fueran mapas invisibles, a identificar las plantas que podían salvar una vida y aquellas que podían quitarla, a encontrar refugio en lugares donde otros solo verían roca estéril. Nina le trajo a Amaru la alegría de ver su propio mundo a través de ojos frescos, la energía de alguien que encuentra maravilla en cada descubrimiento, y la compañía de un corazón que había elegido amarlo no por lo que podía dar, sino por quien era. Juntos crearon rutinas que se convirtieron en tradiciones sagradas. Las mañanas donde Nina trepaba hasta la rama más alta del árbol de Amaru para ver el amanecer juntos, las tardes donde exploraban nuevos senderos y hacían pequeños descubrimientos que solo tenían significado porque los compartían. Las noches donde intercambiaban historias bajo un techo de estrellas que parecían brillar más intensamente cuando estaban juntos. Pero quizás lo más hermoso de todo era la manera en que habían aprendido a cuidar el uno del otro en los momentos pequeños y cotidianos. Amaru había desarrollado la habilidad de detectar cuando Nina necesitaba espacio para procesar sus pensamientos, y Nina había aprendido a reconocer cuando Amaru se perdía en recuerdos melancólicos y necesitaba que lo trajera de vuelta al presente con una historia divertida o una observación absurda. Se habían vuelto expertos en el lenguaje silencioso de la amistad verdadera, la manera en que un gesto puede decir más que 1000 palabras, como una presencia constante puede ser el mejor regalo, y como el simple acto de elegir quedarse, día tras día, puede ser la declaración de amor más poderosa de todas. Pasaron años así, años que se sintieron como días porque el tiempo vuela cuando se comparte con alguien que realmente importa. Nina creció y se volvió más sabia, más fuerte, más confiada en sus propias capacidades, pero nunca menos agradecida por la amistad que había transformado su vida. Amaru, aunque envejecía, parecía rejuvenecerse con cada día que pasaba junto a Nina, como si el amor verdadero tuviera el poder de detener el reloj de la soledad que había estado corriendo en su corazón durante décadas. Un invierno particularmente duro, cuando las tormentas azotaban las montañas con una furia inusual, Amaru comenzó a sentir el peso real de su edad. Sus huesos le dolían más por las mañanas, sus vuelos se hacían más cortos, y había días donde prefería descansar en la cueva en lugar de salir a explorar. Nina, ahora completamente crecida y capaz de cuidar de sí misma, se convirtió en la cuidadora. Con la misma devoción que Amaru había mostrado cuando ella estuvo enferma años atrás, Nina se aseguró de que su amigo tuviera todo lo que necesitaba, las mejores frutas, el refugio más cálido, y sobre todo, la compañía constante de alguien que lo amaba. ¿No te aburres quedándote aquí conmigo en lugar de explorar?, le preguntó Amaru una tarde, mientras descansaba con la cabeza apoyada en el suave pelaje de Nina. ¿Estás loco?, respondió Nina con una sonrisa. Los mejores tesoros no se encuentran en cuevas lejanas o cumbres imposibles. Se encuentran en momentos como este, con las personas que realmente importan. Amaru cerró los ojos y sintió una paz tan profunda que por un momento pensó que podría quedarse dormido para siempre y no le importaría, siempre y cuando fuera la compañía de su mejor amiga. Nina, dijo con voz suave. Sí. Gracias por enseñarme que la verdadera amistad no se trata de no cometer errores. Se trata de amar lo suficiente como para repararlos. Gracias a ti, respondió Nina, por enseñarme que algunas personas valen la pena esperar toda una vida para encontrarlas. Cuando la primavera finalmente llegó, Amaru había recuperado gran parte de su fuerza, pero ambos sabían que algo había cambiado fundamentalmente. Ya no eran el cóndor mayor y la vizcacha joven que se habían conocido años atrás. Ahora eran dos almas completamente entrelazadas, dos vidas que se habían vuelto inseparables no por dependencia sino por elección consciente y diaria. Una mañana, mientras observaban el valle que se extendía debajo de ellos, pintado en verdes imposibles por la lluvia de la noche anterior, Nina dijo algo que se quedaría grabado en el corazón de Amaru para siempre. ¿Sabes? Antes de conocerte, pensaba que la aventura significaba ir a lugares nuevos y hacer cosas emocionantes. Pero ahora entiendo que la verdadera aventura es encontrar a alguien con quien cada día ordinario se vuelve extraordinario.
Amaru la miró con esos ojos que habían visto tanto mundo, pero que nunca habían visto nada tan hermoso como la lealtad de un amigo verdadero. Y yo pensaba, respondió, que la sabiduría venía de acumular experiencias y conocimiento. Pero la verdadera sabiduría es entender que nada de eso importa si no tienes a alguien con quien compartirlo. Continuaron sentados en silencio, no porque no tuvieran nada que decirse, sino porque habían llegado a ese punto raro y precioso en una amistad donde las palabras se vuelven innecesarias. Se entendían con miradas, se consolaban con presencia, se alegraban simplemente con existir en el mismo espacio y tiempo. El sol comenzó a ponerse, pintando el cielo en tonos dorados y rosados que parecían celebrar el milagro silencioso de su amistad. Nina se acurrucó más cerca de Amaru, y él extendió su ala para cubrirla, un gesto que habían repetido miles de veces pero que nunca perdía su significado. ¿Sabes qué es lo más increíble de todo esto?, preguntó Nina mientras las primeras estrellas comenzaban a aparecer. ¿Qué?, murmuró Amaru, sintiéndose completamente en paz. Que de todos los lugares donde podrías haber elegido vivir, y de todos los caminos que yo podría haber tomado, el universo conspiró para que nos encontráramos exactamente cuando ambos más lo necesitábamos. Amaru sonrió, una sonrisa que Nina no podía ver en la oscuridad, pero que podía sentir en la manera en que él respiraba. No fue el universo, dijo finalmente. Fuimos nosotros. Fuimos nosotros quienes elegimos quedarnos cuando podríamos habernos ido. Fuimos nosotros quienes elegimos perdonar cuando podríamos haber guardado rencor. Fuimos nosotros quienes elegimos confiar cuando podríamos haber vivido con miedo. Y en esas palabras estaba encapsulada toda la verdad sobre la amistad real. No es algo que simplemente sucede, sino algo que se construye conscientemente, día a día, elección tras elección, acto de amor tras acto de amor. Esa noche, bajo un techo de estrellas que había sido testigo de su encuentro, su separación, su reencuentro y todos los momentos preciosos que habían compartido desde entonces, Amaru y Nina durmieron con la tranquilidad absoluta de quienes saben que han encontrado algo que muchos buscan toda la vida sin encontrar jamás, un amigo verdadero. La historia de Amaru y Nina se convirtió en leyenda entre los animales de las montañas y los valles. Se contaba en susurros durante las noches frías, se transmitía de padres a hijos como ejemplo de lo que significa realmente el amor incondicional. Pero más que una historia, se convirtió en una promesa, la promesa de que en algún lugar, en algún momento, cada alma solitaria puede encontrar a su compañero perfecto, no necesariamente en términos de similitud, sino en términos de complementariedad y amor mutuo. Los años continuaron pasando, cada uno trayendo sus propias alegrías y desafíos, pero nunca alterando la esencia de lo que Amaru y Nina habían construido juntos. Habían creado algo que trasciende las definiciones simples de amistad, habían creado una familia elegida, un hogar portabel que existía donde quiera que estuvieran juntos. Y cuando otros animales jóvenes llegaban a ellos buscando consejos sobre el amor y la amistad, tanto Amaru como Nina siempre compartían la misma sabiduría: la amistad verdadera no es perfecta, no está libre de conflictos o malentendidos. Pero es resiliente. Es la capacidad de atravesar tormentas juntos y salir del otro lado más fuerte. Es la voluntad de elegir el amor por encima del orgullo, la comunicación por encima de las suposiciones, y la presencia por encima de la comodidad. Hasta el día de hoy, si subes a las montañas más altas y sabes cómo escuchar, puedes oír el eco de sus risas en el viento, el susurro de sus conversaciones en el movimiento de las hojas, y la calidez de su amor en cada rayo de sol que toca las cumbres nevadas. Porque algunas amistades no terminan nunca realmente. Se transforman en algo eterno, en recordatorios vivientes de que el amor verdadero, una vez encontrado y cuidado apropiadamente, tiene el poder de cambiar no solo las vidas de quienes le experimentan, sino el mundo entero que los rodea. Si llegaste hasta acá y quieres seguir escuchando historias que te lleguen al alma como esta, suscríbete a Sabiduría en Voces.